Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes y pues, bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo que queremos compartir con ustedes porque necesitamos estar muy bien coordinados con ustedes, nuestros clientes, en este entorno fiscal que estamos viviendo que requiere eh, mucha atención por todas las partes, por todos los involucrados. Y la razón que queremos reiterar, por la cual queremos reiterar la necesidad de estar revisando dos campos principales que existen tanto en la emisión de facturas como en la recepción de facturas. Queremos reiterar lo que se debe estar revisando en cada uno de esos documentos. Por eso le hemos titulado a esta a esta sesión de trabajo, donde queremos también compartir con ustedes, que ustedes nos compartan qué están viviendo de este tema. Le titulamos así: los campos del CFDI, método y forma de pago, su relevancia. Tenemos que estar bien enterados de que estos dos campos principales, el método y la forma de pago, están generando mucho ruido y muchas complicaciones respecto a lo que determina la contabilidad con todos los fundamentos legales, fiscales y contables respecto a lo que ve el SAT. Y aunque después de un proceso termina aclarándose o nos involucra a invertirle tiempo. Entonces queremos irnos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La emisión de la factura y la recepción de la factura. Entonces por eso reiteramos mucho en este tema y lo hacemos realmente pues con la mejor de las intenciones para que esto nos pueda ayudar a prevenir muchos temas en nuestra empresa. Les estoy ejemplificando ahorita aquí en la pantalla uno de muchos ejemplos, de muchos correos que han llegado a los correos electrónicos de nuestros clientes, de los contribuyentes, indicando, por ejemplo, diferencias de un mes, de ciertos años, de una declaración, de algunos impuestos. Y ustedes se pueden decir, oye, pero ¿por qué me está llegando esta información si yo ya presenté mis declaraciones? La razón es que a ojos del SAT están encontrando ellos diferencias respecto a lo que tú, o sea, tu empresa, declaró. Entonces encuentra diferencias porque lo que hace el SAT es ver comprobantes fiscales digitales, facturas electrónicas, y entonces compara con lo que tú le dijiste en la declaración con lo que ellos tienen de información de la suma de todas las facturas, tanto las emitidas como las recibidas. Y esto nos está complicando mucho a todos los contribuyentes de todos los tamaños, chiquitos, medianos, grandes, súper grandes. Y esto se está generando por un robot, se está generando por un sistema. No hay personas atrás generándolo. Son programas que ya están preestablecidos y que te advierten que están encontrando diferencias. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues desde la fuente. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el momento de emisión, el momento del cobro, cuando tú emites facturas y cobras, y el momento de recepción de factura y pago. Principalmente todo se reduce a esos 4 momentos. Y de esos 4 momentos tenemos que revisar 2 campos en particular de cada factura emitida o recibida: el método de pago y la forma de pago. ¿Sí? Entonces, a eso queremos ahorita resumir esta reunión, a que te lleves claro este concepto, que de cada factura que emites y cada factura que recibes, así como que cada vez que cobras y cada vez que pagas, tienes que revisar 2 campos en esas facturas.
¿Por qué? Porque la realidad es que el SAT está determinando impuestos o advirtiendo de su determinación de impuestos a través de los FDIs, cuando la realidad legal, fiscal, la que sustenta no es esa. Entonces, tú, tu empresa, tu departamento contable, tu departamento fiscal, tu despacho, pudiera estar haciendo la contabilidad de manera correcta, tal y como marcan las leyes, el momento de pago, el momento de cobro, y en base a eso estar determinando los impuestos. Pero el SAT revisa o predetermina en base a los FDIs. Y ahí es donde están soliendo esas diferencias. Entonces, queremos que realmente revises estos campos, atiendas estos campos de cada emisión de factura, de cada recepción, de cada cobro, de cada pago, para tratar de evitar en la medida de lo posible estas diferencias. Y lo tenemos que entender aunque no nos guste, porque estamos viviendo una era diferente, la era digital. Ya no vivimos la era de papel. La era de papel quedó en la década pasada. En el 2012, 2013 se acabó esa época de papel. Del 2014 en adelante, cada vez nos estamos fortaleciendo más en lo que es la era digital. Y esto es una muestra de la evolución del alcance que está teniendo las autoridades para revisar o para tener información de los contribuyentes. ¿Con qué? Con el CFDI, con los diferentes tipos de CFDI. Y esa información que va en ese CFDI, pues entonces la autoridad lo utiliza para determinar ingresos, determinar gastos, determinar cobros, determinar pagos, y con eso tener una idea de lo que debe de recaudar de cada contribuyente. Entonces, ese es el entorno, esa es la realidad. A nadie le gusta, pero esa es la realidad. Y lo que debemos estar es preparados a este entorno de la mejor manera posible, capacitando y atendiendo lo más posible a nuestra gente que emite facturas, que emite recibos electrónicos de pago cuando cobras, que recibe facturas de proveedores y que emite pagos a proveedores, principalmente esos, ¿sí? Tiene que estar la gente muy capacitada y no nada más en el aspecto técnico, también en un aspecto de negociar y atender con clientes, con proveedores, si identifica errores en las facturas. ¿Para qué? Para proceder inmediatamente a una cancelación o a una corrección de las facturas. Entonces tenemos que irnos a la fuente y que esa fuente sea lo de mayor calidad posible. Estos campos vitales para el CFDI, el primero es el método de pago. Y quiero reiterar que este campo de método de pago la autoridad lo ve como el campo que me dice si el documento ya se cobró o ya se pagó o está pendiente de pago o pendiente de cobro. Si en la factura dice PPD o pago parcial o diferido en el campo método de pago, eso significa que el documento no ha sido pagado en su totalidad. Pudo haber sido pagado una parte y ahí en el documento se indica, o pudo haber sido pagado, no haber sido pagado en ese mes de emisión. Eso significa PPD, es como decir un crédito o un contado. Hay impuestos, déjenme recordarles que hay impuestos y hay contribuyentes cuyos impuestos se generan al momento del flujo de efectivo. Por eso es muy importante este método. PPD significa que el documento no ha sido cobrado cuando yo lo emito, no ha sido cobrado, PPD. Y por lo tanto va a requerir dar aviso de cuándo lo cobras. ¿Cómo lo cobras? Con un recibo electrónico de pago posterior, que platicaré un poquito más adelante de eso. Entonces, todo factura que es PPD exige un recibo electrónico de pago posterior. ¿Sí? Y esto hay que inculcarlo mucho
con nuestra gente para que lo solicite, de que si recibe una factura PPD, exige recibirse también un recibo electrónico de pago posterior. Hay que buscar ese recibo electrónico de pago posterior. Cuando un método de pago dice PUE, pago en una exhibición, PUE, PUE, pago una exhibición, significa que el documento fue pagado o cobrado, en el caso cuando tú emites facturas, en el mismo mes de emisión. Ojo, repito, ahí está en rojo, en el mismo mes de emisión. Si yo emito una factura el día 30 del mes, con PUE, significa para el SAT que esa factura la cobré en ese mismo mes de emisión. Repito, PUE significa que lo cobré en el mismo mes de emisión, que el documento fue cobrado, o en el caso cuando yo recibo una factura de un proveedor y me pone PUE, significa que fue pagado por parte mía en el mismo mes de emisión. PUE significa mismo mes. ¿Dónde tenemos que cuidar esto más? Cuando emitimos nosotros la factura. Si emitimos una factura PUE y sabemos que ese cliente no me pagó al momento o no me va a pagar al momento, lo más conveniente es que tenga como política mejor emitir mis facturas con PPD para que cada vez que yo reciba pago, emita un recibo electrónico de pago. Y ya entonces si me paga el siguiente mes, pues ya lo emitiré cuando me pague. Pero el problema sería cuando yo emito una factura con PUE en el mismo mes, con método PUE y no la cobré. Porque entonces en la contabilidad, pues vamos a decir efectivamente que no la cobró. No se incluye en el pago de impuestos. Porque el estado de cuenta no demuestra que lo cobró. Pero para ojos del SAT significa que sí lo cobraste. Entonces, meses posteriormente va a llegar correo como el que les mostré ahorita diciendo en este mes tú dijiste que cobraste tanto por las facturas PUE, pero tú pusiste en tu declaración que cobraste menos. Aclárame la diferencia o corrígete. Y entonces ya nos pone en una situación de trabajar a ustedes, trabajar a nosotros para estar aclarando. Por eso reitero que tenemos que irnos a la fuente y la fuente es ahí en la empresa, ahí en el negocio. Las personas que emiten facturas deben estar muy capacitadas en esto. Las personas que van dando seguimiento a la cobranza deben estar muy identificadas con esto. Las que reciben facturas de proveedores y las que emiten pagos a proveedores principalmente deben estar muy capacitados con esto. Pues, la importancia, reitero, del método de pago es esto. Una factura que se emite con PPD exige forzosamente que exista un recibo electrónico de pago posterior, aunque sea en el mismo mes. Si yo emití una factura con PPD el día 5 o 10 del mes y el cliente me pagó el día 11, 12, 13 del mismo mes, tengo que hacerle un recibo electrónico de pago. ¿Por qué? Porque el PPD significa que no ha sido cobrado. Cuando yo lo cobro, doy aviso con eso de que ese documento ya fue cobrado, aunque sea el mismo mes. Factura PUE significa que el mismo mes de emisión fue cobrada. O si un proveedor me emite una factura PUE, significa que yo en el mismo mes se la pagué. Esa es la importancia del método de pago, PUE y PPD. Tiene que ver con el periodo de causación del impuesto. El otro campo vital y trascendente en esto es el campo de forma de pago. Cuando tú realizas un cobro a un cliente y le emites su recibo electrónico de pago, tienes que ponerle al método del cual te pagó.
Puede ser cheque, puede ser transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Son de las más comunes, de las más comunes. Pero donde debes de cuidar más también tú es cuando tú pagas a tus proveedores. Que tu proveedor te haga el recibo electrónico de pago y que te indique el método la forma de pago que tú efectivamente realizaste. ¿Por qué? Porque recuerda que la forma de pago de efectivo no está autorizada en gastos mayores a 2,000 pesos. Tú no puedes pagar en efectivo cosas mayores a 2,000 pesos. Si por alguna razón tú fuiste y compraste una computadora, la pagaste con tarjeta y por error la persona que te está emitiendo esa factura pone efectivo y tú no te diste cuenta, para ojos del SAT, esa computadora que compraste no la puedes hacer deducible. ¿Por qué? Porque la pagaste con efectivo y el gasto era mayor a 2,000 pesos. Entonces, ¿en qué radica la importancia de la forma de pago? Que es un requisito para poder deducir los gastos cuando son mayores a 2,000 pesos. Los dos campos más importantes en este tema, por lo tanto, son método de pago y forma de pago. Y son los campos que agarra el SAT en su robot, en su sistema, para empezar a cruzar la información respecto a lo que ellos reciben de CFDIs relacionados con tu actividad contra lo que tú le pusiste en tu declaración mensual o anual como resultado de la contabilidad. Oye, es que entonces la contabilidad está mal. No, la contabilidad está bien, si está bien hecha, si está haciéndose la conciliación bancaria, si están haciendo los procedimientos adecuados, pero la contabilidad va siguiendo unos lineamientos diferentes, un procedimiento diferente que lo que pueden decir los CFDIs en el método de pago y forma de pago. Y entonces empieza a haber esas diferencias respecto a lo que tiene el SAT contra lo que tu empresa le dijo. Y entonces empiezan a llegar invitaciones posteriores por correo electrónico o cuando ya se ve una situación más complicada, la decisión que está tomando el SAT es que invita al contribuyente a una reunión de una manera amigable, así la llaman, de una manera amigable, y te empiezan a decir las diferencias y te dan 10 días para corregir. Esto sin que se abra una facultad de comprobación, sin que sea una auditoría, por eso dicen que es de una manera amigable, te invitan a sus oficinas o se hace a través de Teams y te empiezan a mostrar las diferencias que ellos encuentran respecto a lo que tu empresa indica en sus declaraciones. Y tienes que entonces que responder en 10 días correcciones. ¿A qué se deben estas diferencias? Se deben principalmente a esto, a que el SAT suma los FDIs tomando en consideración principalmente la forma de pago y el método de pago. No quiero decir que ese es lo único que toma, pero es lo que más saca las diferencias, el método de pago y la forma de pago, y lo contrasta con lo que tú pusiste en tus declaraciones. Oye, pero todo puede ser aclarable si está bien hecho, sí, pero ya te invirtió tiempo, ya te asustaste, ya te puso nervioso porque a veces también estos correos los están haciendo llegar en fines de semana, en las madrugadas, por mensajes SMS en los celulares. Entonces ya te tienen en una situación como de que me están observando de manera permanente. ¿A quién no le pasa esto? Pues a aquellos contribuyentes que están efectivamente cuidando la facturación, cuidando la cobranza, cuidando los pagos y lo que están haciendo deducible está coincidiendo con lo que dicen todos los FDIs. Pues llevamos esos dos campos que son los más importantes, ¿no? El campo de uso de CFDI también es muy importante
pero principalmente para las personas físicas. Es lo que hemos notado en la experiencia que tenemos. Que las personas físicas en sus declaraciones anuales tienen la posibilidad de deducir gastos relacionados con honorarios médicos, donativos, gastos médicos, etcétera. Y por lo tanto, el uso de CFDI tiene que ser con el campo que inicia con la palabra D, con la letra D. Si una persona física fue con un médico y el médico emitió factura, pero en el uso de CFDI puso gastos en general, por ejemplo, pues ese campo no lo va a poder hacer deducible una persona física en su declaración, al menos que ya entre un procedimiento de devolución manual en su declaración. Entonces, fíjense cómo esos campos hacen que para los robots que tienen SAT, para las computadoras que tienen SAT, que sacan estas informaciones, van votando, van saltando como diferencias y son las que provocan posteriormente esos mensajes, esos correos. Entonces ya hablamos de dos campos principalmente. Método de pago, que son el PPD y el PUE. El método de pago PUE, repito, el método de pago PUE significa que fue pagada o cobrada en el mismo mes de emisión. En el mismo mes de emisión. Eso significa PUE. PPD significa que te va a exigir un recibo electrónico de pago posterior, un REP o un complemento de pago, como le quieras llamar. Y ese REP, pues también tú lo tendrías que emitir en el caso de tus facturas cuando cobras. Le emitiste la factura al cliente en el mes de abril, el cliente te pagó en mayo, entonces cuando le emití en abril era método de pago PPD. Cuando recibo el dinero en mayo, es un complemento de pago, un REP que tengo que hacer, vinculándolo con esta factura e indicando la forma de pago. Estos recibos electrónicos de pago, por lo tanto, nada más se remiten cuando viene de una factura que fue PPD. Y la función que tiene es dar fe, evidenciar que la factura ya fue cobrada o ya fue pagada, que hay un flujo de efectivo de por medio. Y entonces con eso pues se le da un efecto fiscal ya a esa factura para los impuestos que así correspondan. Este recibo electrónico de pago tiene la particularidad, por eso lo pongo en rojo ahí, que debe ser emitido a más tardar el día 5 del siguiente mes. ¿Qué es lo ideal? Que en tu sistema, en tu proceso, tú estés acostumbrado a que a más tardar el día siguiente, tú estés emitiendo los complementos de pago de lo que cobraste el día de ayer. Hoy yo reviso lo que cobré el día de ayer en mi estado de cuenta y entonces el día de hoy que estoy registrando la cobranza, en el sistema, voy emitiendo el recibo electrónico de pago. Eso es lo ideal. Si fuera el mismo día, pues también sería mucho mejor, pero el siguiente día es lo común en las empresas que tienen ya proceso. Y si por alguna razón no lo hiciste, que tengas cortes periódicos para hacerlos, pero que no te excedas del día 5 del siguiente mes. ¿Por qué? Lo pone esto el SAT ese día, porque el SAT está tomando de ahí, de las facturas y de los recibos electrónicos de pago, la información que está presentando como prellenada en el sistema de declaraciones del SAT para poder presentar la declaración del mes. Por eso están poniendo como día límite el día 5. El año pasado, esta obligación de emitir los recibos electrónicos de pago estaba el día 10. Ahora la están recorriendo al día 5. Entonces es muy importante que tú veas hacia adentro, que muevas estos cambios hacia adentro en tu empresa con las personas que estás identificando ahorita, que emiten facturas, que dan seguimiento a cobro, registran cobros, los que reciben facturas de proveedores y los que emiten pagos a proveedores,
que los empujes a que revisen estos campos en las facturas, a que emitan los recibos electrónicos de pago para ir lo más alineados posibles a lo que está indicando la contabilidad, lo que está indicando el flujo de efectivo de tu empresa de manera correcta para los impuestos que son de flujo de efectivo, claro. Y el otro factor importante que también ya nos han llegado invitaciones de diferencias es por las nóminas, las empresas que tienen nóminas. Y la razón aquí puede ser también porque no se ha timbrado la nómina en algún periodo de tiempo o porque no se define de manera correcta el periodo que abarca la nómina o porque no se pone la fecha de pago correcta de esa nómina, de esa quincena, de esa semana o de ese mes. Entonces es muy importante que tengamos dentro de nuestra empresa la política, el procedimiento de estar timbrando la nómina tan pronto como se pague la nómina. Al día siguiente o al día siguiente hábil que se paga la nómina. Lo más pronto posible. ¿Para qué? Pues para que entonces la información que está apareciendo ya prellenada, relacionada con la nómina en los sistemas del SAT, pues sea lo más apegado a la realidad. Y si llega a haber diferencias que el SAT detecta contra lo que es la contabilidad, pues que sea nada más por aquellos días en que en ocasiones no coinciden los fines de mes, ¿verdad? Semanas que no coinciden, cuando se paga una semana, pues que no coincide con el fin de mes, pero que sean cosas que se puedan aclarar fácilmente, ¿no? Entonces yo espero que ahorita que estás escuchando esto, estés detectando en tu empresa las personas que están haciendo estas actividades para que las involucres en los aspectos que deben de cuidar, en las fechas límites que tienen que cuidar también para hacer sus facturas, para hacer sus recibos electrónicos de pago o para emitir las nóminas. Otro tema que también nos pega mucho ahorita con estas diferencias que llegan de invitación por parte del SAT es el tema de las cancelaciones de facturas, porque pudiste haber emitido facturas en un mes, se hicieron las declaraciones de impuestos con lo que estaba emitido en ese mes y al final del siguiente mes o 2 meses después te piden cancelar una factura que ya fue previamente determinada con su impuesto, con su declaración. Entonces el tema de las cancelaciones también es muy importante que lo estemos monitoreando y lo evitemos en la medida de lo posible, sobre todo cuando cambiamos de mes o cuando pasan ya 2 meses de esa emisión de factura. Si se hace la cancelación en el mismo mes antes de que venza, pues no hay tanto problema porque las declaraciones se van a hacer todavía hasta el día 10, 15, 17, el del siguiente mes. Pero cuando ya hacemos cancelaciones de periodos anteriores, es cuando empiezan a botar las diferencias porque las declaraciones se hicieron con otra información. O también puede suceder, y es lo que nos ha ocurrido en la práctica, es que se procede a hacer la cancelación, se cancela en los sistemas, pero el SAT no llega la notificación al SAT de que se canceló. Y por lo tanto, en la contabilidad se consideró que la cancelación de la factura se hizo, pero a ojos del SAT se queda abierta esa factura como algo sí emitido, no cancelado. Y eso, por lo tanto, genera discrepancias, genera diferencias, porque el SAT está tomando todos los FDIs vigentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener un proceso interno dentro de su empresa para validar las cancelaciones de clientes y proveedores. Un proceso interno que nos ayude a estar viendo qué fechas límites tenemos con nuestros clientes para hacer cancelaciones, o si vamos a proceder a hacer una cancelación, que se haga hasta el final el proceso, informar al área contable también para que me dé una revisión a esto en la página del SAT. Y con los proveedores igual. Si un proveedor me emitió una factura que luego yo exijo su cancelación porque no coincide con lo que yo estoy pidiendo, con lo que yo estoy comprando, pues asegurarme que efectivamente se haya cancelado. Entonces este aspecto también es muy importante y es lo que nos está generando a veces diferencias con el SAT.
Y bueno, ya para cierre es recordarles que en el 1 de diciembre del siguiente año tenemos que estar ya todos sobre el CFDI 4.0. Actualmente todavía operamos en 3.3, pero si quisiéramos, sé que algunos de ustedes ya están operando como 4.0. ¿Qué campos son los que cambian con esta versión del 4.0? Pues es que tenemos que montar en la factura el nombre o razón social, un domicilio, el domicilio que está con el SAT, dado de alta con el SAT, el régimen fiscal de nuestro cliente y el uso del CFDI. Principalmente esos son los cambios que hay en el CFDI 4.0. Ya debemos estar trabajando ahí todos nosotros. Recordemos que tenemos que estar listos porque ahora sí ya no va a haber prórroga para el 1 de enero del siguiente año. Ya no van a haber prórrogas y tenemos todo el tiempo suficiente para irlo haciendo de una manera suave este cambio. A medida que se acerquen las fechas, pues sí, los proveedores de estos sistemas de CFDI 4.0 pues van a ir subiendo también sus precios de efecto oferta y demanda. Entonces es muy importante que nos anticipemos. Ahí en con H Integro ya tenemos programado un curso que los que ya están en CFDI 4.0 de nuestros clientes de los sistemas Compact lo van a recibir. Ese curso les va a llegar por ahí la invitación ya próximamente, ¿no? Pero en sí tenemos que estar pensando también que ya en lo que resta del año hay que estar emigrando al 4.0. ¿Cuáles son las reflexiones antes de leer algunos comentarios que hay de ustedes ahí en el chat? Las reflexiones finales. Necesitamos involucrar a todas las personas, aunque seas una tú en tu negocio, en estos temas y poner mucha atención a estos momentos o a estos procesos. Cuando emites factura y cuando registras tu cobro o realizas cobranza de tus facturas. Cuando emitas factura para poner el método de pago correcto, PPD o PUE. Y cuando recibes cobros, pues para emitir el recibo electrónico de pago de una manera correcta. ¿A quién más? A quien está recibiendo facturas de proveedores. Para ver precisamente también lo mismo, método de pago, forma de pago y exigir el recibo electrónico de pago. Y las personas que están realizando pagos a proveedores, precisamente también para exigir el recibo electrónico de pago cuando así lo amerite, ¿no? Necesitamos darle importancia a estas actividades, a la nómina también, porque la realidad es esta. Para el SAT, en sus sistemas, en sus robots, los impuestos los están determinando con base en el CFDI. No es lo correcto, no es lo legal, no es lo técnico, pero es la realidad. Entonces nosotros tenemos que estar lo más soportados posibles en nuestra contabilidad, apegado lo más posible que los FDIs estén diciendo eso en su información, para evitar en la mayoría de las posibilidades que existan estas discrepancias. No les puse aquí la lámina, pero hace algunas semanas tuve oportunidad de una plática en una empresa muy grande aquí pues en México, en temas de fiscalización. E investigamos los datos que tiene el SAT de qué tanto le está funcionando al SAT estos métodos de fiscalización, porque son métodos de fiscalización no formales o no de una facultad propiamente de que hay un auditor revisándote. Bueno, pues se van a ir de espaldas, pero en los últimos 5 años, estos métodos de estar enviando las invitaciones con las diferencias, de hacer invitaciones a que tú vayas a revisar en las oficinas del SAT las diferencias, estos mensajes de SMS que te dicen, tienes pendientes estas declaraciones o atención, está por vencer una declaración, les está provocando una recaudación del 30%
adicional a lo que recaudan en unas auditorías formales. Las auditorías formales, las revisiones formales, pues son una serie de procesos que llevan mucho tiempo, se invierte tiempo hombre, pues hay revisiones de papeles que van y vienen. Bueno, sí, por decirles una cantidad, si en esas facultades de revisión donde recaudan 1 millón de pesos, en estas invitaciones recaudan 300,000 pesos, un 30% adicional a ese 1 millón de pesos, como para que lo tengan de referencia. ¿Y qué recursos están por parte del SAT atrás? Pues los únicos recursos que tienen es programas, sistemas y una infraestructura que le invirtieron. Y esa infraestructura, ese robot, es el que está generando esa información. Te llega a ti contribuyente, revisas, si ves que hay diferencias, recaudas, pagas, y si no, pues entonces lo tienes que meter a aclaración. Y es probable que el SAT sí lo considere o lo siga manteniendo vivo y te vuelva a llegar otra vez el siguiente mes, o en 2 meses, o en 3 meses. Entonces estamos en una situación en la que estamos viviendo una era digital también en la fiscalización, y es lo que debemos tomar conciencia. ¿Cómo? Desde la fuente. La fuente son, ustedes, son sus áreas administrativas. Son las personas que emiten facturas, que cobran, que emiten el recibo electrónico de pago, que reciben facturas de proveedores, que pagan a proveedores, que hacen nóminas. Esas personas son las que tienen que estar mayormente capacitadas en estos temas para que entonces ahora sí las documentaciones que te dan de los clientes y proveedores para fines de hacer la contabilidad, pues coincidan como debe ser, ¿no? Pues hasta aquí voy a suspender la exposición. Vamos a ver los mensajes que han puesto ahí en el chat para tratar de contestarlos, ¿no? Dice, se puede considerar, pues, si yo emití una factura, hicieron 2 transferencias por el total del monto y antes de la fecha de emisión de la factura. Ok. Aquí lo que estoy entendiendo es que te pagaron la factura en 2 transferencias antes de emitir la factura. Y sí, efectivamente, eso significa pues, que para el momento en que tú hiciste la factura, ya te pagaron, o que en el mismo mes de emisión ya te pagaron, ¿sí? Puedes pagarte después de que emitiste la factura, pero antes de que acabe el mes. Para fines prácticos podemos cerrarlo en esto, es el mes de emisión se considera efectivamente pagada esa factura. Si te hicieron 2 pagos anticipados y luego emitiste la factura, pues claro que exigen emitirse como PUE. Entonces está correcto eso. Otra pregunta que nos hace, dice, las compañías aseguradoras normalmente pagan y se genera la factura por parte de nosotros, son agentes de seguros, los primeros del mes siguiente. ¿Ahí cómo se considera? ¿Como puede? Sí, porque el PPD significaría que la emites y después te van a pagar. Después te van a pagar. Cuando te pagaron y luego se emite, entonces se considera PUE porque ya fue pagada esa factura. Otra pregunta es, si el recibo electrónico de pago se hace después del día 5 del mes siguiente, aunque se ponga en el mismo REP la fecha de pago correcta, ¿aún así no es válida? No, sí es válida. Sí es válida. Si la emite después del día 5, sí es válida. Sí es válida. Lo que ponen como fecha del día 5 es como la obligación que tienes para emitirla. La fecha límite que te ponen para emitirla. ¿Por qué lo ponen así? Pues porque quieren forzar a que la información que tiene el SAT para ese día, para el día 6, sea la suficiente para presentarla
de manera automática rellenada en la declaración. Si se emite posteriormente, sigue siendo válido el REP. Lo que va a pasar es que el SAT ya no lo va a tomar en cuenta y puede haber ahí temas de discrepancias a aclarar después. Pero sí tiene validez el REP. Ojo, siempre y cuando el SAT no venga y requiera un recibo electrónico de pago. Nunca me ha tocado verlo, pero como es una obligación de hacer, pues también el SAT en algún momento pudiera venir a hacer un requerimiento y decir, no has emitido REPs de tal periodo. Y entonces ahí sí pudiéramos ser sujetos a alguna sanción. No me ha tocado verlo, pero como es una obligación, pues pudiera caer en el caso, ¿no? Si nuestro cliente paga arriba de 2,000 pesos en efectivo y pide una sola factura, ¿es obligación nuestra hacer la factura menos a 2,000 pesos, aunque el cliente diga que no, que solo quiere una factura? Ok, el tema de los 2,000 pesos, recuerden que el, el requisito es un requisito para hacerlo deducible. ¿Quién? Quien paga. Los 2,000 pesos no son deducibles para quien paga en efectivo más de 2,000 pesos, más de 2,000 pesos. Entonces, si un cliente dice, lo que estoy entendiendo es que te hace diferentes pagos arriba de 2,000 pesos en efectivo, pide una sola factura, ¿le puedo hacer la factura por más de 2,000 pesos en efectivo? Pues sí, es lo correcto. Eso es lo correcto. No es obligación tuya fragmentárselo a menos de 2,000 pesos, ¿no? Pues si el cliente quiere una sola factura, pues se lo hace una sola factura. Tú como emisor de la factura no tienes problema si así sucedieron las cosas. Tú al final estás declarando el ingreso, él no tiene ningún problema, Laura. ¿Sí? Espero haber sido claro. Si hay algún detalle, ahorita lo mencionas otra vez, ¿no? En dos pagos no es en parcialidades. Depende. A ver, lo que decía anteriormente en la primera pregunta era, me dieron un pago 1, no he emitido factura, es un anticipo. Me hicieron un pago 2, es otro anticipo. Y ahora sí me piden la factura, pues entonces se involucra un PUE. ¿Por qué? Porque yo ya recibí el dinero antes de emitir la factura. ¿Sí? PUE. Si hubiera sido al revés, emito la factura, PUE, y me hacen dos pagos y uno de esos pagos queda en el siguiente mes, entonces ahí sí hay un error, porque no recibí toda la factura cobrada en el mismo mes. Ahí hubiera sido un error. Pero lo que nos estaban preguntando era, recibo pago 1, anticipo 1, recibo anticipo 2 y luego me piden la factura. ¿Qué método debo de usar? Pues tengo que usar el PUE. ¿Por qué? Porque esta factura cuando la emito ya está pagada. ¿Sí? Ahora, si yo emito una factura PPD, y me hace el cliente un pago parcial, pues yo emito un complemento de pago, un recibo electrónico de pago, nada más por lo que me pagó. Y luego me vuelve a pagar el complemento, la diferencia, pues emito un segundo recibo electrónico de pago. Rosario Rodríguez dice, cuando nos pagan en agosto y se factura en septiembre, ¿es PUE? Sí, sí, porque ya cuando la emitiste, ya fue pagada. Cuando la emitiste, ya fue pagada. Eso significa PUE. Otra pregunta, en el REP viene fecha de pago y fecha de emisión del REP. ¿Toma la cuenta la fecha que se hizo el pago o solo la fecha en la que se timbre o se emite el REP? El deber ser es que el SAT considere la fecha de pago, porque es la que para fines fiscales se detona para efectos de IVA, para efectos de ISR en aquellos clientes que son aquellos contribuyentes que son flujo de efectivo. Es la fecha de pago. ¿Sí? Bien. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, alguna duda adicional también relacionado con estas preguntas, que fueron muy buenas preguntas, ya para concluir. Si pagamos una factura con PUE y no hacen complemento de pago, ¿afecta en algo?
En mi opinión, tú no tienes problema, es un error de ellos, de quien te lo hizo, porque está duplicando el efecto, No sé cómo lo tome el SAT eso ya en sus cruces, porque de entrada debería el sistema debería de prohibirlo. Es decir, si están facturando y haciendo los reps en el mismo sistema, el sistema debería tener un candado para que cuando emites un PUE, pues ya no te deje hacer un complemento de pago. ¿Por qué? Porque se supone que ya fue pagada, ¿no? Debería permitir el complemento de pago nada más en el PPD. Pero esto a nosotros como pagadores, como clientes de ellos, cuando le estamos haciendo el pago a ese proveedor, pues mientras consideremos en la contabilidad que ya lo pagué cuando hice la factura, es donde es lo correcto. Ahora, también estoy entendiendo, Diana, que la factura te la hicieron con PUE, pero a lo mejor no la pagaste en el mismo mes y la pagaste el siguiente mes y te hicieron un complemento de pago. Ahí sí pudiera haber discrepancia porque para el SAT considera que tú tienes un IVA acreditable en el mes 1 cuando efectivamente fue en el mes 2. Entonces es un error no tuyo, sino de la empresa que lo emite, porque está haciendo dos efectos similares que no debería suceder, ¿verdad? Sobre la misma factura. Pero si se pagó en el mismo mes, pues simplemente nada más se va a considerar para efectos contables una de ellas, ¿sí? Entonces están haciendo un trabajo adicional ellos, ¿sí? Y ese tema va a haber de que, oye, pues tú detectaste errores, ahora vas a depender también de que ellos hagan las cancelaciones y las correcciones respectivas y nos va a poner en ese tema, o sea, nos estamos volviendo también pues, fiscalizadores del SAT, policías del SAT tratando de corregir estos datos, pero pues es la realidad, es lo que nos está exigiendo ahorita la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces esas eh, son las preguntas que ha habido. No sé si hubiera alguna pregunta adicional. Si no, con esto cerramos. Cerramos. Vamos a estar teniendo sesiones de este tipo otra vez en lo que resta del año porque ocupamos realmente estar cada vez más enterados de estos temas y sobre todo más estemos capacitando a nuestra gente a que vayan acotando los temas de reps, de facturas emitidas, de métodos de pago y de formas de pago, ¿no? Entonces vamos a tener otras sesiones como estas, efectivamente, para ir afinando estos temas. Yo les pido que ustedes empujen estos cambios lo más posible. ¿Para qué? Para ir apegados a lo que realmente está sucediendo en el flujo de efectivo de su empresa. Que eso es lo que está sucediendo. Los CFDIs lo que están indicando es cuándo facturas y cómo mueves tu flujo de efectivo. Eso es lo que están indicando, que son los dos momentos que causan el impuesto, la emisión del documento y el flujo de efectivo, ¿no? Entonces ahí está el chismoso de la película. Lo tenemos entre nosotros, lo hacemos nosotros y tenemos que ir tras él también para que vaya y lleve el chisme correcto al SAT, ¿no? Pues bueno, les agradezco mucho su tiempo, les agradecemos mucho que hayan estado aquí conectados en esta sesión de Obetus y de H Integro y los vamos a seguir invitando a otras sesiones de trabajo. Creo que el esquema de estas sesiones ha ayudado mucho a tener mejor comunicación y sobre todo a que en sus empresas pues también estén recibiendo de primera mano este tipo de informaciones y pues vamos a aprovechar la tecnología que para eso nos ayuda, ¿no? Les agradecemos mucho, que pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias, contador. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Oiga, contador, contestó la pregunta de María Elena en el chat. No, a ver, no sé. Había una de 2 pagos, 2 en parcialidades. Y si te pagan en agosto y facturas en septiembre, ¿cómo compruebas el ingreso?
Ok. Si te pagan en agosto, contablemente se debe considerar como un anticipo. Lo correcto es que emitamos una factura de anticipo en agosto. Una factura por concepto de anticipo. Y luego, si ya te piden la factura correcta, completa en septiembre, entonces tendríamos que hacer una factura con el complemento, con el concepto correcto en septiembre y un descuento en esa factura, por el monto que ya recibiste, o lo que deberíamos hacer es emitir una nota de crédito por lo que ya facturaste en agosto. Eso es el deber ser, ¿sí? Sé que en las empresas lo que se hace, lo que se recibe es que recibo el dinero y no facturo. Lo facturo hasta que ya me piden la factura en el siguiente mes. Por lo tanto, se procede a hacer la emisión de la factura en septiembre y considerar el ingreso en septiembre. Lo correcto debería ser que en agosto, en el caso que estamos hablando ahorita, se emite una factura de anticipo. Y luego en septiembre se emite la factura correcta y se genere un descuento dentro de la factura por el monto del anticipo. O emitir la factura correcta y una nota de crédito relacionando la factura de agosto. ¿Sí? Eso es lo que se debería hacer. Yo creo que vamos a tener que hacer más adelante, pronto, algún taller nuevamente de CFDI. Les recuerdo que tenemos ahí abierto en nuestro canal lo que es el taller de puntos finos de CFDI. Ahí pueden ver también estos temas para ver los aspectos más comunes de la facturación, los casos más comunes y más relevantes de la facturación. Sí. Muchas Ahí, gracias. no sé si quedó claro ahí con eso, Marina. Sí, es que a veces los clientes nada más nos pagan, pero no nos piden o no quieren la factura por el anticipo, por lo que conlleva que factura y nota de crédito después. Sí. Y pagan y después ya nada más quieren la factura en el siguiente mes y eso es lo que nos causa. Sí, les estoy diciendo lo que debe ser y lo que pasa realmente, Ok. ¿verdad? Sí. Entonces, si el SAT revisara ese mes de agosto, pues lo que va a decir es que tuviste un ingreso que no declaraste, ¿verdad? ¿Sí? O pues lo declaré contablemente, sí recibí el dinero y lo consideré como un anticipo, le di efecto fiscal, pero no hice el CFDI. Entonces el CFDI lo hice hasta septiembre, pero lo recibí en agosto el dinero. Y es lo que va a provocar esas diferencias que nos hace llegar el SAT por correo para aclarar. Ok, gracias. 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 Bueno, muy bien. Ahí está poniéndonos Paola también ahí las ligas al canal de YouTube, el canal de YouTube de Obetus, donde se van a encontrar precisamente ese curso ahí de puntos finos de CFDI, que todavía sigue estando vigente con la versión 3.3 y les puede ayudar ahí a entender un poco más de ciertos casos, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos pronto, nos vemos en la siguiente sesión de trabajo y les agradecemos mucho que pongan estas dudas porque de seguro nos está pasando a todos, hay dudas prácticas y cuando uno pregunta, entonces el otro también va aprendiendo, ¿no? Y uno también va aprendiendo a ver cómo darle solución a las cosas, ¿no? Que tengan muy buenas tardes todos, muchísimas gracias. Gracias.